Voy a leerles el texto Salmo 24, texto bíblico. Eleven las puertas en sus partes altas, levántense puertas en Olam. Recordemos que Olam en nuestras Biblias generalmente viene traducido como eternidad, pero extrabíblicamente significa lugar desconocido. Bien, continuemos. Y dice, porque entra el rey del Kabod, o sea, Yahvé, el fuerte, el héroe de batalla, alcen sharim, o sea, puertas. Sharim significa puertas. En resumen, diría algo así como, alcen las puertas para que pase el rey del Kabod. Es bien interesante que Yahvé, el poderoso, el guerrero de batallas, el rey del Kabod, entrara por una puerta. Ya en otros videos les he podido referir quién es Yahvé, más o menos ya les he explicado de quién se trata. Pero en la Biblia no encontramos ningún pasaje donde nos indique de dónde venían estos Elohim, que entre otras cosas, no solo se habla de ellos en la Biblia, también en otras culturas antiguas de otras grandes civilizaciones que dejaron sus libros, pero se les llama con otros nombres. Y esto espero poderlo ir profundizando poco a poco con varios videos, porque es un tema muy extenso e interesante. Pero sí hay que ser claros en esto. En ningún pasaje bíblico podemos ver de dónde exactamente venían los Elohim. Lo que sí podemos ver es qué venían a hacer. ¿Qué vinieron a hacer los Elohim aquí en la tierra, en nuestros inicios, en nuestro origen? Y después de eso, de ahí en adelante, ya digamos que los libros bíblicos empiezan a unirse también en la misma narrativa muy parecida y paralela con los otros libros antiguos. Digamos que en la Biblia falta ese fragmento tan importante, el cual sería de dónde venían los Elohim. Esa parte en la Biblia no está. Recordemos también algo pues importante, y es que nos faltan 11 libros bíblicos, faltan 11 libros de la Biblia, así que no sabemos que dentro de estos libros pudiera encontrarse la respuesta a esta pregunta. Pero para poder indagar y seguir los pasos a la proveniencia de los Elohim, tenemos que mirar hacia otros libros escritos antiguos, pero también sagrados, como los libros Vedas. Hay que resaltar que a nosotros se nos ha dicho que todos los otros libros, aparte de la Biblia, los otros libros llamados sagrados para otras culturas, son mitos, leyendas de los orígenes de estas grandes culturas, pero son solo mitos. Pero pónganse ustedes a pensar, usando un poco el razonamiento, el sentido común, en que en esa época escribir, ¿qué significaba escribir en aquella época? Primero que todo, no todos sabían escribir, tenían que ser personas muy preparadas, que conocieran bien la escritura. Además de que el material para escribir, los papiros, la tela, la arcilla, la piedra y los medios que usaban no eran banales y no eran tan sencillos de conseguir como para desperdiciar todos esos esfuerzos y todo eso tan importante en simples leyendas y mitos o cosas como ligeramente inventadas o imaginadas por aquellos pueblos. Pienso que más en esa época que hoy día nos sentamos de frente al computador y muy tranquilamente escribimos sobre el teclado de nuestro computador. En aquella época no era así absolutamente. Ustedes ya lo saben que se requería de esfuerzos, se requería de mucha cultura y mucho conocimiento para llegar a la escritura. De manera que hay que tener en cuenta esto cuando nos referimos a los libros antiguos de otras culturas como mitos y leyendas, ¿no? Yo diría que
merecen igual credibilidad como nuestra cultura occidental le ha dado a la Biblia, tanto como para vivir según sus normas y los dogmas que los teólogos han construido a partir de estos libros. Así que me parece un acto de respeto ver a los libros antiguos de otras culturas como verdaderos. Hagamos de cuenta de que son reales estos libros. Y además pensemos en el hecho de que en el pasado hubo grandes reseteos culturales. Imagínense ustedes todos aquellos libros de los cuales nunca tendremos conocimiento, nunca los veremos, nunca sabremos qué había en esos libros. Y se ha hecho estos reseteos en muchísimas etapas de la historia. Ya sabemos la gran tragedia cultural que hubo en ese incendio en la Biblioteca de Alejandría. Pero como esta, ha habido muchos otros templos del conocimiento que fueron quemados por manos negras, y así como la Biblioteca de Antioquía, porque había una intención allí, debido a que ocultando la historia, ocultando las narraciones, se obtenía el poder de la información, y quien tiene la información tiene el poder, indudablemente. Y esto sigue ocurriendo. Esto ha iniciado desde hace siglos y sigue ocurriendo aún hoy día. Ténganlo por seguro de que a nosotros no nos llega mucha información, debido a que estas manos negras siempre están ahí. Piensen en los códigos mayas que se perdieron. Y no digo se perdieron porque se perdieron intencionalmente, debido a que el obispo que llegó allí quiso sustituir los códigos maya por las doctrinas de los teólogos cristianos. Miren el daño tan grande que se ha hecho al conocimiento, de modo que nunca los veremos, estos códigos maya. Y volviendo a los libros Veda, que son aún más antiguos que la Biblia, de hecho más antiguos que los mismos libros Veda físicos, porque ellos, digamos, la tradición oral se inició mucho antes de que fueran escritos los Vedas. Así que es un conocimiento que está circulando desde hace muchos miles de años, mucho más atrás de lo que se pensaba. En estos libros Veda, y ya lo dije en un reciente video, pero lo quiero reiterar, se decía que existen 4.000 especies humanoides en el universo. Había una gran conciencia cosmológica, cosmogónica, cosmológica en ese tiempo. Ya se tenía conciencia de que el universo era habitado por otras especies. Miren qué interesante. De hecho, en ese salmo que les leí resumido, también se dice que Yahvé es como el dueño de todo cuanto existe en la tierra y de todo cuanto habita en el universo, pero se refiere a vida en el universo. Pero el problema es que me pude dar cuenta que en diferentes traducciones se nota la manipulación que hay, porque le cambian ciertos términos que ya te ocultan absolutamente que hay vida en el universo. Te lo ponen de otra manera, te cambian las palabras, los términos. Lo mismo sucede con la palabra kabod, porque ustedes no van a encontrar kabod, van a encontrar gloria. Entonces allí se pierde el significado. Y recordemos que Olam no es eternidad como lo entendemos nosotros, es algo que dura mucho en el tiempo. Así que hay que tener en cuenta todo esto cuando vamos a leer la Biblia. Regresando a los Vedas, allí se habla de unos puntos específicos donde entraban los dioses. Allí sí se menciona unos puntos del cielo, unos puntos cardinales, si lo podemos llamar así, para entender, porque para nosotros el cielo es como casi una cosa abstracta, porque nunca lo hemos visto físicamente
y vemos lo que nos muestran en las imágenes. Y de hecho estas constelaciones que ellos han hecho, si no nos hacen el dibujo no podemos entender, pero es bien interesante ver cómo lo dibujaban muy bien. Y uno de estos puntos celestiales se llama Mrigashira. Mrigashira o Mrigashira, no sé bien la pronunciación, será Mrigashira, que se encuentra en la constelación de Orión. Si ustedes ven el esquema, el dibujo de Orión, el cazador, el gran cazador, él tiene, en algunas ocasiones lo dibujan con una presa que ha cazado, que es un antílope. Y en la cabeza del antílope está este cúmulo de estrellas, que es la cabeza del antílope, que se llama Mrigashira. De allí vinieron, según los Vedas, algunos de estos dioses venidos del cielo. Además, en el hombro derecho de Orión podemos ver una de las estrellas más brillantes de la constelación, llamada Betelgeuse. En inglés sería Betelgeuse, algo así, pero Betelgeuse. Y Betelgeuse, Betel significa en hebreo la casa de él. Y si ustedes recuerdan, él es el singular de Elohim. Vean qué interesante, ¿no? No creo que sea una casualidad. Ya tenían conocimiento del Betelgeuse, ya tenían conocimiento de todas estas estructuras estelares y todo. Miren, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? De los libros Veda, donde ubicaban el origen de los Elohim. Al menos estos dos puntos ya lo tenemos, de la cabeza del antílope y de Betelgeuse. Sería interesante conocer cuál es la distancia, porque no vi esa información, no la busqué en realidad, pero si alguno de ustedes lo sabe, cuál es la distancia entre esta constelación y la Tierra, para ver qué tiempo utilizaban los Elohim para llegar hasta aquí. Y estamos hablando solo de unos grupos, eran muchos, pero no conocemos todos los puntos de donde venían, pero al menos estos dos ya los tenemos identificados. Pruebas científicas de esto no hay, no existen por ahora. Pruebas físicas que nosotros podamos confirmar que esto era así, no. Tenemos los escritos, y si le damos crédito a estos escritos, pero sí hay, digamos, soportes, hay apoyos históricos a esto. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que historiadores pudieron presenciar la llegada de carros celestes. Ellos lo escribieron, eso está escrito y son textos históricos que para otros eran mitos y leyendas. Pero estamos hablando de historiadores y eran historiadores de mucha credibilidad. Así que yo diría que es un gran soporte de esto que estaban diciendo los Veda y de lo que vimos en la Biblia también. Amigos, yo pienso que la pregunta no es si vinieron. Pienso que hay otras preguntas todavía más importantes. El problema es que la ciencia continúa a negarlo, la oficialidad continúa a negarlo. Porque ustedes se pueden imaginar que si todo esto fuera de conocimiento público y se confirmara como una realidad, sería una catástrofe para las religiones, se caería el sistema, comenzando por el sistema religioso. Así que es algo muy peligroso esta información y se quedará siempre como, digamos, o teorías conspirativas o simplemente gente que le gusta la ufología y le gusta de pronto publicar en los videos cosas interesantes, misterios, porque todo se ha como rezagado al misterio, pero resulta que aquí no hay misterio, aquí hay historia, hay unos historiadores que escribieron, hay gente del pasado que dijo lo que vio, dibujó, pintó, lo vemos en pinturas, lo vemos en cosas rupestres, lo vemos en todas partes y todavía nos preguntamos si vinieron. Bien, todos tenemos derecho
a dudar y yo no estoy aquí diciendo que esto sea la verdad absoluta. Yo estoy diciendo que es lo que yo pienso que está clarísimo. Pero me viene en mente que en el 800 solían decir los científicos, solían decir que el ser humano no podría soportar una velocidad mayor a 30 kilómetros por hora porque se desintegraría. Esa era la versión oficial, eso era una ley oficial científica en el 800. Hoy día podemos ver que, por ejemplo, una nave espacial con pasajeros, tipo esas que envía Elon Musk o Bezos, puede alcanzar una velocidad de crucero de 26.000 kilómetros por hora, con personas allí adentro tomando café y conversando. Digamos que nosotros hoy no sabemos cómo viajaremos dentro de 100 o 300 años. Así que cuando la ciencia dé una teoría o una afirmación, debería decir tal vez, quizás, o mejor aún, debería decir aún no lo sabemos. Hay que tener, digamos, el sentido común y también la humildad de aceptar que no sabemos. ¿Cuál es el problema de no saber? Pienso que sí hay una arrogancia y es equivocado darle el 100% de credibilidad a la ciencia, y pienso que todo hay que ponerlo, digamos, en una posición de posibilidad de que cambie en futuro, porque miren todos los hallazgos que se han ido realizando. Yo he publicado videos recientemente hablando sobre ruinas históricas con alto grado de radiación y hay teorías al respecto. No se está diciendo que sea así, que sucedió así, pero hay que tener en cuenta todas estas teorías. No sé si ustedes saben que en Nápoles, no hace mucho tiempo, hace algunos años, no tanto tiempo, hicieron un prototipo de un wormhole, creo que sería algo así como un hueco de gusano, que es para viajar en el tiempo, y lo hicieron basándose en la teoría de la relatividad de Einstein. Es un prototipo pequeño, lo realizaron con unas láminas de un metal sutilísimo, el material más sutil que existe, un material sutilísimo que se llama grafeno. Son 2 láminas y ellos están experimentando, están viendo, y lo que ellos quieren es llegar a ser un modelo a gran escala. No sé si ya lo están realizando porque, como les digo, eso sucedió, creo que fue en el 2017, algo así. Tendría que informarme y cómo actualizarme respecto a esa noticia, pero ya les digo, ya se están creando prototipos y quizás nosotros no sabemos si ya están más adelantados en otros laboratorios, en otros países, porque muchas veces nos ocultan sus descubrimientos y quizás después vemos que salen algunos sí, algunos no. No es que nos van publicando todo, no todo está desclasificado y a la mano, así que no nos debe parecer extraño que nos oculten muchas cosas. Lo que pasa es que cada día es más difícil porque ya vemos con el internet y todo lo que está sucediendo, están viniendo muchas cosas afuera. Últimamente este ha sido un tiempo de una aceleración impresionante de información, de descubrimientos y también a nivel arqueológico, como si estuviera emergiendo algo, como si nos estuvieran preparando también de algún modo para algo muy grande. Y yo sé que esta sensación la tienen también ustedes y muchas personas. Estamos todos como a la expectativa. Son tiempos bastante fuertes, muy fuertes, que están poniendo como a prueba también un poco la cordura, diría yo. Pero son tiempos también muy interesantes, que bien vale la pena. Sobre todo pienso que lo importante es tener la mente muy abierta
ya no ser sesgados y no ser dogmáticos con lo que vamos viendo y lo que nos dicen, ponerlo todo sobre la mesa para ver, ¿no? Y esperar. Sería interesante indagar un poco más respecto a estos Elohim, porque realmente creo que no le hemos dado la importancia a esto debido a que nos han escondido muchas cosas y hemos dado por sentado que no existen. Pero ¿qué pasaría si empezamos a indagar y a mirar? Quizás encontremos cosas interesantes. Por ejemplo, se fueron todos, o se fue solo una parte de ellos, o han regresado, o van y vienen. Estas preguntas me parecen bastante interesantes y es muy probable que haya más de una teoría. Así que no debemos tenerle miedo a barajar todas estas posibilidades y ver qué nos tiene, qué cartas podemos ver. Bien, yo me despido de ustedes con esta información que espero que les haya resultado interesante y espero que podamos seguir indagando juntos lo que ustedes quieren aportar. Me encanta leerlos siempre, sus comentarios, sus opiniones, sus ideas, sus críticas, todo está muy bien recibido. Yo les mando un gran abrazo y los espero aquí con más historias y misterios cada semana. Cuídense mucho.